Bueno, un saludo a todos los egresados, bienvenidos a esta nueva edición de Aula Abierta. En esta oportunidad vamos a conversar con Andrés Cañizales. Andrés es amigo de la casa, Andrés forma parte de nuestro consejo asesor. Él es periodista, es egresado de la Católica en el año 88, Andrés, y ha alcanzado, forma parte del staff de investigadores de la universidad, ha alcanzado el mayor rango académico de investigación que ofrece la universidad. Varias cosas para conversar con Andrés, y en especial queremos hablar de una actividad que estuvo realizando Medianálisis en este último trimestre del año, que llamaron Venezuela 2020, el país que viene. El país que viene también pasa por el país que tenemos hoy, el país que recorrieron, el país que pudieron ver en esta gira. Háblame un poquito de la gira y háblame un poquito de esos temas que se abordaron en esta Venezuela 2020, Andrés. Muchísimas gracias, Luis Ernesto. Saludos a todos los egresados de la Universidad Católica. Bueno, efectivamente, ya hace ya 31 años que salimos de las aulas de clase. Pues, gracias a Dios, yo he estado muy vinculado a la universidad y en este momento te agradezco personalmente pues, el interés que ha demostrado la dirección de egresados bajo tu dirección en estar vinculado con algunas de las iniciativas que hemos venido desarrollando, incluida esta de Venezuela 2020. Allí pues hemos intentado, estamos probablemente tan inmersos en la crisis, en los problemas que hay, en la falta, digamos, probablemente de horizonte, de cambio, que nos parecía pertinente darle respuesta a eso con algo que no es que fuese ilusorio, pero que intentara mirar un poco más adelante. El tema del 2020 es algo que yo recuerdo hace ya 30 años, veintitantos años, por ejemplo, Elías Santana estaba organizando eventos sobre Venezuela 2020, es decir, y hubo una ola a finales del siglo pasado donde la idea de esa fecha, de ese 2020, resultaba icónico para plantearse algún tipo de metas. Nosotros pues, terminamos en Venezuela metidos en una dinámica muy particular que nos ha, en algunos sentidos, nos ha limitado la perspectiva del futuro. Ese Venezuela 2020, en el caso de estos foros que venimos organizando, le añadimos la idea del país que viene porque pues, precisamente seguimos pensando que viene un nuevo país, probablemente ese parto no es ni tan rápido eh, ni como quisiéramos que fuese, pero al mismo tiempo uno percibe que hay una cantidad de actores, cantidad de personas que desde distintos ámbitos están bregando porque haya otro país. Y ese otro país no solamente es de cambio político, sino también de una nueva mirada sobre lo que es la producción nacional, sobre el papel que tendría que jugar la industria petrolera, sobre cómo recuperar el tejido industrial en Venezuela, la importancia que tienen las universidades para pensar este país que viene. Es decir, hay una cantidad de elementos ahí que se cruzan donde uno, yo diría que tenemos una esperanza o un optimismo moderado, pues no es una cosa de que es inminente ya que vayan a suceder cuestiones en todos estos campos de discusión, pero sí resultó llamativo encontrarnos con mucha gente que también está pensando ese país que viene, pues, o sea, encontrarnos con personas que están proyectando qué tenemos que hacer en tal campo, en tal rubro, ante la necesidad de que mejoren las cosas, ante la necesidad de que tengamos más producción, ante la necesidad de que tengamos que tener mejores comunicaciones, etcétera, ¿no? O sea, y allí es lo más valioso, digamos, de estos eventos que se hicieron, tiene que ver con encontrarnos con personas, tanto ponentes como públicos, que tenían interés en discutir sobre ese país que viene.
Sí, estuvieron esta gira o este recorrido por el país de Venezuela 2020, pasó por el Tigre, pasó por Puerto Ordaz, Barquisimeto y estuvo en Caracas. Además de los temas, ¿no? El Tigre, evidentemente, industrias petroleras, todo lo que tiene que ver con ese oriente petrolero, se discutió por allá. En Puerto Ordaz hablaron de industria, por supuesto, las empresas básicas son icónicas en la región. En Barquisimeto el tema fue universidades y en Caracas se abordó medios de comunicación y telecomunicaciones. Dejando un poquito de lado Caracas, que es una mirada aparte, el interior del país. A veces Caracas pierde conexión, pierde mirada hacia el interior y más allá de la crisis o más allá de lo muy reluciente de la crisis, no sabemos qué está floreciendo o qué está efervesciendo en las regiones y qué está pasando por lo menos en el Tigre, qué está pasando en Barquisimeto. O sea, hay vida, hay un cuerpo orgánico que se mantiene ahí bregando. Sí, sí, básicamente, fíjate que pasó algo interesante cuando empezamos a conversar sobre esta serie de eventos que organizamos desde la Asociación Civil Media Análisis. En varios de los foros tuvimos el apoyo de la Dirección de Egresados, trabajamos conjuntamente con la Universidad Católica en Caracas, en Puerto Ordaz, con la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Fíjate que nos pasó algo bien interesante. Por ejemplo, tuvimos contacto o se contactaron con nosotros, eso que usualmente se llaman fuerzas vivas en las ciudades, gente de Acarigua, por ejemplo, para reclamarnos porque no había habido un 2020 sobre la producción agrícola en Venezuela y que ellos se ofrecían a que Acarigua fuese un lugar para discutir sobre ese tema. Entonces eso para mí fue de verdad muy grato encontrarnos con esa idea de que incluso espacios geográficos y temas que no incluimos porque bueno, al final quedó limitado por razones de diversa índole, no podíamos abarcar todo, realmente todo lo que se tiene que repensar en Venezuela. Y eso fue bien importante. En el caso, por ejemplo, del Tigre, nos encontramos con profesores, con sindicalistas que desde ámbitos distintos, porque el sindicalista está como en la brega, digamos, de la lucha. Sí, exacto. Pero fíjate que la perspectiva de los sindicalistas que participaron en el debate del Tigre no fue solamente pensar en mejoras salariales particulares para ellos, sino en realmente repensar cómo tiene que haber otra industria petrolera en Venezuela distinta a lo que ha terminado siendo hoy Petróleos de Venezuela. Eso fue bien importante, también la participación de profesores, profesoras de esa zona, donde desde los espacios universitarios también se discute, se conversa sobre la necesidad de repensar el país como hay una discusión que yo creo que tiene que darse, es si Venezuela, esa Venezuela que viene, va a seguir siendo definida como un país petrolero cuando tenemos hoy una caída enorme en la producción, seguimos teniendo unas reservas enormes, pero el país perdió las capacidades de explotar comercialmente y de mercado. O sea, entonces allí hay una enorme discusión que habría que dar, ¿no? En el caso de Puerto Ordaz, que discutimos todo el tema de industrias básicas, fue sin duda el foro más activo, participaron muchísimas personas y uno salió allí entusiasmado porque había, digamos, realmente un espíritu de vamos a discutir el país que viene, ¿no? O sea, fue un foro donde, por ejemplo, en el caso de Puerto Ordaz, participaron 4 exgobernadores del estado, dirigentes de varias cámaras empresariales, y eso fue bien significativo. En el caso de Barquisimeto trabajamos el evento y eso es otro factor importante.
aliados con el Observatorio Venezolano de Universidades, que es una iniciativa que funciona en Barquisimeto, pero que está mirando lo que ocurre con las universidades en todo el país. Entonces eso también te habla pues, de cómo fuera de Caracas hay gente activada para tratar de mirar, complejizar, discutir sobre el país. En el foro de Barquisimeto tuvimos la presencia de 4 rectores universitarios, de un conjunto de decanos de varias universidades, y allí, en el caso de ese foro de Barquisimeto, donde la discusión era sobre las universidades, quedó muy claro el papel que tienen que jugar las universidades como centro de pensamiento, de preparación para esa Venezuela que viene. Es decir, casi que se planteaba en un escenario de reconstrucción de Venezuela, la prioridad tiene que ser las universidades, repotenciar esas universidades para que desde allí se empiece también a poder reconstruir el resto del país. Es decir, dada la enorme cantidad de esta diáspora que ha implicado que muchísimos profesionales lamentablemente se hayan tenido que ir de Venezuela, pues se revalorizaba el espacio universitario como tenemos que rápidamente formar personas que puedan dar respuesta a la situación que nos demandaría una reconstrucción del país, por ejemplo. Bien, había dejado para el final los foros de Caracas, las actividades que se hicieron en Caracas, en una parte porque también nosotros participamos allí como dirección de egresados, y quiero conectar esa discusión de los foros. Los foros de Caracas tuvieron las reflexiones, giraron en torno a los medios de comunicación, digital, los medios de comunicación independientes y el sector de telecomunicaciones, ¿no? Son los 2 foros que de algún modo se vinculan, se conectan entre sí. Y eso quiero conectarlo, Andrés, aprovechar la oportunidad de conectarlo también con otra información que gira en torno a esta discusión, y es la publicación de tu libro sobre 20 años de censura en Venezuela. Este sector de medios de comunicación, este sector de la prensa independiente, bueno, viene no es exclusivo del periodismo, pero viene de 20 años de recibir golpes por parte del régimen, por parte del gobierno. Y esa reconstrucción, bueno, pasa por, yo diría, por un renacimiento, ¿no? por una refundación de los medios de comunicación, porque básicamente no quedan de lo que conocimos a finales del siglo pasado, pues básicamente no quedan referencias. Entonces, conectando esa reflexión que se da con bueno, también con un poco de una descripción de ese libro y de esos 20 años de censura en Venezuela. Sí, fíjate que estamos en una situación, parte del diagnóstico que tenemos hoy en Venezuela, es que estamos también en un país que está fragmentado, incomunicado, o sea, donde atomizado, hasta la cosa más sencilla de tomar el teléfono, de hacer una llamada telefónica, es algo que en algunos casos no se puede materializar, no puede concluir esa llamada. Hace poco yo tuve una sesión de trabajo como con unos 80 líderes sociales de diversos barrios. La mitad de esos líderes sociales, por ejemplo, no tienen teléfono inteligente. Un 30% no tenían televisión por cable. Y allí son cosas en las cuales tú ves cómo eso tiene un impacto luego en la posibilidad de acceso a información, a que esas personas puedan estar al tanto de lo que está ocurriendo, puedan incluso conectarse entre sí para hacer red. Todo eso lo discutimos y lo pongo a colación porque probablemente tenemos, como en muchos otros temas, probablemente tenemos una burbuja también en Venezuela de personas que sí estamos conectadas, que tenemos teléfono inteligente, que tenemos internet en nuestra casa, pero eso no es todo el país. Y una de las cosas que a mí personalmente me preocupa es el tema del rezago
que está teniendo Venezuela en comparación con todo lo que está ocurriendo en el mundo en temas de conectividad. Estamos a la cola, digamos, en caso de América Latina. Y eso tiene consecuencias no solamente en la información, tiene consecuencias en materia educativa, en materia de productividad, en materia de cómo funciona hoy el mundo conectado y cómo estamos nosotros en una sociedad desconectada, atomizada. ¿Tú dirías que eso fue una política intencional o eso es una consecuencia de incapacidad, de inoperancia? En este caso en particular de las comunicaciones, yo pienso que hubo una combinación de factores donde probablemente en el caso de Venezuela pesó más las incapacidades, ¿no? Uno observa otras sociedades donde también hay autoritarismos, pero el tema de las comunicaciones están en un nivel óptimo, controladas los contenidos, pero la gente conectada. Claro, porque finalmente se ha entendido que ese tema de la conectividad es algo consustancial al momento que vivimos históricamente. Y además, en la medida que haya más conexión, también hay más eficientes mecanismos de control. O sea, exactamente, también sobre los ciudadanos. Eso es algo importante. Y bueno, básicamente allí lo que queríamos también, no solamente pensar el tema de las telecomunicaciones como algo ajeno, sino como algo que está en la vida cotidiana. Es decir, hoy en día que tengamos poblaciones donde todavía no ha llegado, por ejemplo, el internet de banda ancha a ningún nivel. O sea, es decir, el estado Trujillo, sin ir muy lejos, recientemente, por primera vez, tuvo banda ancha hace cuestión de pocos meses. O sea, todo un estado del país que hasta hace poquito se seguía comunicando con el diálogo de la conexión. Entonces tú dices, bueno, ahí hay un desafío también si queremos pensar ese país que viene va a necesitar una plataforma robusta de telecomunicaciones para que el propio país pueda discutir en un buen sentido hacia dónde va, ¿no? O sea, hoy cualquier discusión nacional está sencillamente, no existe la posibilidad de que haya una discusión nacional por esa propia fragmentación en la que estamos, ¿no? Conclusiones importantes de esos foros de Caracas, conclusiones importantes de si tendría que concluir, digamos, a nivel nacional, de esta experiencia, partidas de un optimismo moderado, bueno, esa puede ser como la conclusión. Sí, digamos, insisto, uso la palabra optimismo moderado porque obviamente hay una cantidad de variables que marcan la vida nacional, donde esos actores que estábamos discutiendo esos temas no tenemos poder de decisión, no tenemos la última palabra ni poder de decisión. Pero el optimismo surge de encontrarnos precisamente con mucha otra gente que está en la misma sintonía de, oye, no nos vamos a quedar abrumados solamente por lo malo que están las cosas en Venezuela, sino vamos a encontrar espacios y vamos a proyectar cómo puede haber otra Venezuela, ¿no? Que eso pase 20 años después. O sea, exactamente, sí. Para mí es eso muy significativo, que haya una sociedad que puede estar atravesada y está atravesada por múltiples dificultades, pero que de alguna manera no se ha doblegado, ¿no? Eso creo que es parte del optimismo que le da a uno de viajar por Venezuela y encontrarse con cualquier cantidad de gente que dice, oye, vamos a seguir echándole pichón, como se dice popularmente, pero además vamos a pensar cómo vamos a mejorar las cosas en los campos en los que estamos trabajando. ¿Estarán disponibles estas discusiones, estas conclusiones? Justo estábamos conversando, se elaboraron una serie de reportajes que están publicados en cotejo.info, que es un discurso distinto a lo de los eventos, es decir, fueron reportajes sobre los temas, ahí también se consultaron expertos y en esos reportajes hay bastante documentación sobre qué inversión hace falta en petróleo, en la CBG, etcétera, ¿no? Y estamos viendo cómo retomar el tema de esos foros, que muchos de ellos, la totalidad los pudimos grabar, para ver de qué manera podemos compartir
con el público esos contenidos. De tu libro que quedó pendiente, de estos 20 años de censura, bueno, es una cronología de episodios que van marcando la actuación deliberada y del gobierno contra los medios de comunicación y contra la prensa independiente. ¿Dónde podemos conseguirlo? Mira, es un libro editado con bastantes dificultades en la propia industria editorial en Venezuela. Ese sería otro tema, pues, el tema de qué país viene para el tema de la industria editorial. En este momento la editorial Alfa, con la que se edita el libro, está trabajando bajo un modelo de impresión por demanda, es decir, se imprimen los libros que se venden, pues, o sea, entonces la mejor plataforma que ellos han encontrado es hacerlo por Amazon. Eso da una ventaja cuando pensamos la cantidad de venezolanos que hay regados por el mundo. En los últimos días varios colegas venezolanos académicos, uno que está en Inglaterra, otro que está en Australia, otro que está en Qatar, por ejemplo, me han dado reportes de que han comprado el libro, pues entonces también tiene su ventaja. Pero en todo caso, pues es un libro que intenta hacer una síntesis, una recopilación de estos 20 años de censura. Es un libro pensado para la sociedad en general, no para los estudiosos de la comunicación o el periodismo, y básicamente es enfatizar la idea de que también una sociedad censurada, pues obviamente no es una sociedad democrática, y la censura no es una cosa que solamente afecta a los periodistas, sino que la sociedad termina pagando los platos rotos cuando hay casos de censura. Así es. Bien, hemos tenido la oportunidad, la posibilidad de conversar con Andrés. Creo que es la primera de muchas veces que volveremos a conversar con él. Y en este momento nos queda quizás una pregunta final, y es escenario 2020, ¿no? Más allá del 2020. Bueno, entramos al país, terminamos el 2019 también en un momento anímico golpeado, por lo menos por la sociedad democrática, y así entramos a 2020, ¿no? ¿Cómo el analista, cómo ve ese año que se nos viene? Va a ser un año complicado. Todos estos años que hemos tenido han tenido sus particularidades. Yo creo que aquí además nos enfrentamos a un escenario en el cual el tema de las elecciones parlamentarias es algo que el gobierno va a impulsar definitivamente, y probablemente va a jugar a que eso suceda en un contexto en el cual el desánimo, la división de los actores de oposición, eso le ayuda al gobierno a ganar una mayoría de diputados, que es lo que se quiere. Creo que tenemos como sociedad que pasearnos por la posibilidad de participar o no en esas elecciones, pero debería ser algún tipo de decisión relativamente de conjunto, ¿no? Porque quedaríamos muy mal que algunos actores opositores participen, otros actores llamen a la abstención. Es un año donde en este momento uno tiene dificultades para imaginarse un escenario de cambio, pero trato de ubicarme también, por ejemplo, cómo nos sentíamos en diciembre, en noviembre del año 2018, y era un poco el mismo escenario. Claro, en este momento estamos en una situación donde no se ve con claridad, digamos, un escenario de cambio en el 2020, pero cuando uno mira qué pasaba hace un año, en diciembre del 2018, también había mucha desesperanza, escepticismo. Luego vino el fenómeno Guaidó y eso le devolvió a muchos venezolanos la esperanza, la posibilidad de un cambio. Yo creo que la política es algo que aprendí estudiando ciencia política, es que es algo impredecible. O sea, los grandes estudios de ciencia política no son predictivos, sino que son analíticos sobre lo que ocurre. Y es probable en una situación de crisis donde puede irrumpir
otra figura, otras propuestas que terminen nucleando ese deseo de cambio, porque Se mantiene ese intacto. deseo de cambio se mantiene intacto y al contrario, este año lo que ha hecho es crecer. Digamos, la debilidad del gobierno en términos de apoyo popular, en términos de control de la economía, en términos de... se mantiene también en una situación tan negativa como podría ser el año pasado. Pues. Entonces, esos indicadores tampoco para el gobierno han mejorado en lo absoluto. No. Sin duda, o sea, sin duda Entonces, el gobierno está, esas el gobierno debilidades sigue muy mal. sigue muy mal, esas debilidades se mantienen y bueno, yo creo que hay razones para ser optimistas y sobre todo yo creo que no queda alternativa, ¿no? Digamos, en función de uno que permanece en las instituciones, que permanece en las instituciones y las personas que permanecemos, también nos vemos en la circunstancia de no detenernos, ¿no? Uno sigue haciendo lo que tiene que hacer, lo que sabe hacer y más allá de las circunstancias, en mejores o peores circunstancias, esa inercia debe mantenerse. Pues. Sí, yo diría, es básicamente eso, pues estamos en una situación donde efectivamente hay algo que está por encima de todos nosotros, de todos los venezolanos, tanto fuera como adentro. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando en lo que estamos haciendo y pensar que nuestro grano de arena a todo esto es también mantenernos, no doblegarnos, mantener unos criterios y una práctica, digamos, de justicia, de solidaridad en un momento como el que estamos viviendo en Venezuela. Bien, muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse a este espacio, por su participación y nos vemos en una nueva edición de Aula Abierta.